Vamos a hablar ahora, en este ratito de Vaya Noche, pues de un barco hundido, básicamente. Vamos a hablar de un proyecto que se llama Proyecto de Investigación Arqueológica y Subacuática del Pecio Almiranta. Esto es un proyecto de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, que cuenta lógicamente con el impulso y el apoyo del Ayuntamiento de Santoña. Y no sé ustedes, yo es que quería saber un poco más. Entonces, para hablar de todo esto, está con nosotros el arqueólogo subacuático, que es el coordinador de este proyecto, Germán Zubeldia. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hasta ahora lo he dicho todo bien, ¿vamos a hablar de un barco hundido? Sí, efectivamente. Es que mira cómo somos los periodistas de resumir, ¿eh? El Almiranta, ¿este pecio dónde está? Bueno, está en la canal de entrada a la bahía de Santoña y bueno, está más cerca de Santoña, está frente a la Plaza de Toros, está como a unos 100 metros enfrente de la Plaza de Toros. Es que está al lado, o sea, Al lado, 100 sí. metros no es nada. Es muy poquito, sí. ¿Y cómo surge esta idea, este proyecto y esta idea de investigar lo que queda de ese barco? Bueno, es iniciativa privada mía, pero bueno, con el apoyo financiero de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Y bueno, yo es que trabajo fuera de Cantabria y de España, y ahora entre un proyecto y otro, pues bueno, me surgió la posibilidad con otros colegas míos de profesión de, como aquí en Cantabria no se realizan proyectos de investigación de este tipo, de arqueología subacuática, pues directamente nos lanzamos a ello, a hacer el proyecto, y porque había una posibilidad de investigar un barco que era muy interesante y que estaba al lado, a mano prácticamente. Entonces redactamos el proyecto y fue aprobado por la Consejería de Cultura. Y con lo que consigáis en este proyecto, ¿eso cómo lo vais a plasmar? Las conclusiones de lo que saquéis, de lo que averigüéis. Bueno, esto lo que hemos hecho este año ha sido una primera fase de un proyecto, esperemos, muchísimo más amplio, y es como un análisis preliminar de cómo está el estado del pecio, cuál es su posición, a qué profundidad está, y ver un poquito las problemáticas que tiene el sitio arqueológico. Vale, háblame del Almiranta. ¿Es un barco de cuándo? Es un barco del siglo XVII, o sea, es un galeón de guerra, como los que se ven en las películas de Barco de piratas. guerra de toda la vida. Sí, y fue construido en los astilleros de Deusto en 1638, y ese mismo año, bueno, formaba parte de toda una tanda de barcos que se construyeron en los mismos astilleros, pero que estaban financiados por el Reino de Galicia. Entonces formaban parte de la escuadra de Galicia, y está en el contexto de la Guerra de los 30 años. Entonces, estos barcos, en cuanto fueron votados, algunos ya se habían ido para Galicia, y dos de esos barcos estaban en Santoña en el momento en el que llega una escuadra francesa, en el que asaltan tanto la villa de Santoña como Laredo, y estos dos barcos que estaban allí, uno lo capturan, y este segundo, que estaba más metido adentro de la ría, pues lo queman los propios marineros para que no lo capturen los franceses. O sea, es antes de que se lo lleven los franceses, le prendo fuego. Que lo quemamos, exactamente. Tenemos que pensar que esto es la tecnología más avanzada de la época. Es como, para hacer un símil con la actualidad, pues como un cohete espacial. Entonces, pues como ocurre en distintos conflictos bélicos, pues si tú capturas un arma del enemigo, que es la última tecnología, pues lo quieres para ti, para saber cómo está construido, para luego tú replicarlo. Entonces, lo mismo ocurría en este periodo. ¿Qué queda ahora del Almiranta? Porque, claro, han pasado muchísimos años. Bueno, pues lo que queda está semienterrado bajo tanto arena como el lastre de piedra que lleva el barco, y lo que queda básicamente es el fondo del barco, tanto la quilla como otros elementos longitudinales y elementos transversales, pues como las cuadernas y las varengas. En su momento los propios marineros le prenden fuego, pero luego de lo que quedase de ese barco incendiado en el mar, se expoliaría, ¿no? Quiero decir, luego eso... Probablemente no tenemos constancia de ello. No tenéis por qué saberlo, claro. No tenemos constancia de ello por la documentación histórica, pero normalmente en los naufragios que se tenían constancia en la época, pues se intentaba recuperar todo lo que se pudiese. De hecho, nosotros en la documentación histórica que hemos analizado también en distintos archivos, tanto de Simancas como de Galicia como del País Vasco,
hemos averiguado que los cañones que llevaban estos barcos eran de Lierganes y La Cavada, de la fábrica de cañones, pero eran recuperados de un naufragio que había sido... un barco que se había naufragado recientemente con esos cañones, pues los sacaron para ponerlos en estos barcos. O sea, era como cuando se aprovechaba piedra de una casa o de un castillo para hacer otra cosa, ¿no? Exactamente, también porque los cañones costaba mucho dinero hacerlos y había que aprovecharlos. Si se podían recuperar, se recuperaban. Vale, eran recuperados, seguramente fueron recuperados también, también después. ¿Esta fase de este proyecto ha terminado ya? Sí, bueno, ha terminado lo que es el trabajo de archivo y el trabajo de campo, porque son como dos líneas. Entonces, nosotros ahora con toda esa información estamos redactando un informe que ya está casi listo y luego vamos a presentar las conclusiones en la Consejería de Cultura y luego vamos a hacer una presentación también pues con diapositivas, con imágenes, con vídeos, pues con todo lo que hemos averiguado, pues para presentarlo un poquito al público, ¿no? Oye, está a unos 100 metros de la plaza, o sea, ya me sitúo en la plaza de Toros de Santoña, a unos 100 metros, ahí en el agua está. ¿Eso qué profundidad tiene? ¿Qué profundidad hay? Una de las cosas que hemos averiguado, bueno, nosotros principalmente queríamos haber trabajado en marea alta, porque con la marea alta, pues digamos que entra agua limpia y la visibilidad es mejor. Pero como hemos trabajado con marea baja, nos hemos dado cuenta también de una de las problemáticas del sitio es que está en muy poca profundidad en marea baja. En marea baja está el punto más somero, por así decirlo, está como unos 3 metros y medio, o sea, se ve prácticamente desde arriba y con mala visibilidad se ve. ¿Solo 3,5 metros con marea baja? 3,5 metros, sí. Pero es muy poco. Es poquito, es poquito. Entonces, el punto más profundo, ya más metido hacia la canal, está como a unos 5 metros de profundidad y en marea alta pues estará a unos casi 10 metros o así. ¿Por qué cuando decides poner en marcha este proyecto te fijas en el Almiranta? Pues porque es un buque muy interesante desde el punto de vista científico, porque es un pecio único en España. No se tiene conocimiento de que en ningún sitio de España haya un galeón de guerra, esta tipología de barco, con la arquitectura naval, porque es muy interesante porque se desconoce mucho de cómo se construían estos barcos. Hay unas ordenanzas, las primeras son de 1618, que es cuando se empiezan a estandarizar un poquito la construcción de este tipo de barcos, pero digamos que los maestres de Ribera, los que construían los barcos, hacían un poco lo que querían. Entonces, lo interesante es ver qué es lo que decían las ordenanzas con los restos arqueológicos, con la realidad, porque las medidas no pueden coincidir, porque igual hay elementos constructivos que no están o que se desconocen. Entonces esto es una cosa que se desconoce bastante y en ningún sitio de España existe este tipo de barco que conserve arquitectura naval y que esté a tan poca profundidad, con lo cual es muy interesante. O sea, ¿no tenemos otro barco de estas características hundido en nuestras costas españolas y relativamente cerca que se pueda ver? Que se conozca, no. Este es el único. Te he entendido que los maestres, los ingenieros de la época, a veces no se atenían a la normativa y hacían un poco lo que querían. ¿No había dos barcos iguales en aquel momento? No había dos galeones iguales. Sí, cada uno tenía sus particularidades porque cada maestre pues, venía es tradición oral prácticamente, pasa de padres a hijos en esta época. Antes no había esas ordenanzas, no estaba tan estandarizado. Entonces, pues lo interesante es ver ese tipo de cosas, porque nos va a ayudar a conocer la construcción naval de este periodo. ¿Y este maestre se atuvo a la ordenanza o hizo lo que le salió el higo, o eso lo veremos cuando saquéis las conclusiones? Eso bueno, lo veremos todavía. Esto tenemos todavía que investigarlo, pero sí, hay cosas que no son exactamente como se dicen en las ordenanzas, porque se ven en los documentos, porque luego también hay comisiones que van y les preguntan a ellos de que si son las medidas exactas, luego los otros dicen no lo sé porque ya las quillas ya están puestas y no sé si las han cortado bien, este tipo de cosas. Como en una obra de hoy en día, o sea, como una licencia de obra de hoy en día que luego se va a revisar para ver si la obra está bien hecha para otorgar la licencia de ocupación. Sí, exactamente igual, y también es muy divertido porque también ves que hay también chanchullos, porque luego uno de ellos tenían peleas entre ellos porque luego uno
pues no, le decía que tenía que botar los barcos cuanto antes, el otro decía que no, si no le pegaba una mordida de 6.000 ducados. Bueno, vale, que la corrupción pasta. ya estaba inventada en aquel momento. Sí, desde luego. Desde los comienzos de la historia, probablemente. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta investigación? Del trabajo de campo, me refiero ahora. El trabajo de campo, hombre, ha habido momentos, pues igual la visibilidad, ha habido momentos que era casi nula, porque nos pilló algún día que estuvo lloviendo, y todo ese sedimento que baja de los ríos, pues al día siguiente está allí, entonces hay mucha partícula en suspensión y te dificulta un poquito. Luego también las corrientes, hay momentos en los que las corrientes son más elevadas, entonces pues se te dificulta un poquito el bucear en el entorno. Eso lo más difícil y lo más gratificante. Lo más gratificante es ver que bueno, el gran parte del pecio todavía sigue allí y que ves las maderas y dices, joder, esto es un barco grande. Pues debía tener unas 400 toneladas, calculamos. Sí, o sea, quiero decir, evidentemente es un barco grande. Me ha llamado la atención que has dicho, era un barco para Galicia, pero se construyó en los astilleros de Deusto. Ni siquiera aquí en Cantabria, muy lejos de Galicia. Sí, porque bueno, son asientos que se realizan con la corona, entonces estos asientos pues por tema de cercanía de los recursos naturales, por la madera, por la calidad de la madera también, por la cercanía de las ferrerías donde liergan sin la cavada, pues también por las condiciones naturales de los astilleros, donde sea más fácil botarlos, pues según un asiento u otro, pues les venía mejor hacerlo aquí o hacerlo allí, eso bueno, depende un poquito. ¿Y encontrar documentación del propio galeón ha sido complicado? Hay que revisar muchos archivos. Has dicho, en el de Galicia, en el de Simancas. En A Coruña ha estado uno de los miembros del equipo, en Simancas también y en Bilbao también, los archivos de Vizcaya. Entonces, bueno, depende en qué archivo encuentras distinto tipo de documentación. En Simancas son documentación más estatal. Sí. Entonces, luego también dentro de cada siglo, pues le encuentras documentación que está más ordenada, más desordenada, pues porque luego también por temas de acontecimientos históricos, el archivo de Simancas, cuando entraron las tropas napoleónicas, entraron allí y bueno, la liaron un poquito. Entonces toda la documentación del siglo XVII está un poquito así, desordenada, o otra se quemó, entonces sí ha sido un poquito difícil encontrar ciertas cosas, pero de repente te encuentras cosas que uno de nuestros colegas que estuvo allí, pues un legajo de 1200 páginas, que pues una cosa así, pues hay que leerlo entero, transcribirlo entero y ver qué información puedes sacar. Hay que leer entero un legajo de 1700, estamos hablando, 1600. De 1638-39. Sí. Vale, con la caligrafía de aquel momento, que yo nunca suelo tener acceso a legajos tan antiguos, pero es que ya un legajo de 1920 hay que tener el ojo entrenado, Hay que tener el ojo entrenado para distinguir la caligrafía de aquel momento, que es maravillosa y preciosa, pero hay que tener el ojo entrenado. También depende del escribano, de quien estuviese escribiendo. Sí. Los hay más finos y los hay menos finos. Sí, exactamente. Entonces, hombre, cuanto más atrás te vayas, pues más difícil es de leer. Entonces, es un castellano que no es como el de hoy en día. Entonces, hay muchas abreviaturas, hay palabras que van unidas, hay palabras que son diferentes, conceptos. Hay muchos términos que ya no manejamos, ¿no? Exactamente, pero en general se leía bastante bien esa documentación. ¿Os habéis encontrado en esa parte más de documentación, de línea histórica como tal, de papel, os habéis encontrado con alguna vía muerta, con pues la típica línea de la que vas tirando, dices, jo, es que a ver si averiguo tal, y de repente llegar a un punto que, bueno, pues no se averigua más porque los franceses quemaron medio archivo de Simancas o por lo que sea? ¿Os ha pasado eso? Sí, bueno, una de nuestras líneas de investigación era verificar lo que ya había investigado José Luis Casado Soto en este pecio, que era pues el nombre del barco, si se trataba o no de ese barco. Entonces nosotros investigando pues hemos encontrado un documento que es porque había muchas discrepancias entre las fuentes francesas y las fuentes españolas, y luego también entre las fuentes españolas, de cuál era el barco que habían capturado y cuál era el que quemaron. Entonces José Luis Casado Soto lo identificó como Nuestra Señora la Concepción, que era la Almiranta, por eso se llama el pecio Almiranta, que era uno de los buques insignias de esta flota. Entonces, una de nuestras líneas de investigación era verificar si esto era así.
Entonces encontramos un documento fiscal de los seguros de estos barcos, de la Corona, que es un documento fiable porque es fiscal, entonces, de gente que lo escribió que estuvo allí. Entonces, ahí se menciona que el que se hunde es Nuestra Señora de la Purificación, no es la Concepción. Entonces, era una cosa de las que no sabíamos y hemos descubierto. Entonces, nosotros, con las medidas que vienen en el asiento, que están establecidas con las medidas reales de las maderas de debajo del agua, podríamos ya verificar al 100% si se trata de este barco o no. Puedes encontrarlo en un documento histórico y decir, ah, vale, es Nuestra Señora de la Purificación, no es la Concepción, pero no lo puedes verificar al 100% hasta que no tengas la prueba arqueológica que te diga que efectivamente es ese. Y has mencionado que los galeones de esa época tenían seguros. Pues sí, bueno, era la Corona después la que pagaba al asentista, a los damnificados en este caso. Sí. Bueno, me ha llamado quiero decir, es algo que no sé, no lo había pensado nunca, entonces me ha llamado un poco la atención. ¿Cuánto tiempo ha llevado este proyecto hasta ahora? Pues hará un año aproximadamente, sí, fue el año pasado. O sea, un año de curro. Sí, porque entre redactar el proyecto y pues luego sobre todo el tema burocrático es el que más tiempo lleva, pues porque tienes que tener muchos permisos, tienes que ver también el trabajo de archivo, luego la disponibilidad de la gente, de la embarcación, de todo el material para hacerlo en una época determinada, porque en invierno pues es más complicado que hacerlo en verano. Entonces, pues bueno, hay que mirar todas estas cosas. Entonces, la redacción del proyecto, luego depositarlo, que te lo aprueben, en este caso la Consejería de Cultura, y luego redactar otra vez lo que es la actuación en sí, y luego la realización de esta actuación pues lleva su tiempo y sus trámites y lleva mucho tiempo. Bueno, las investigaciones llevan mucho tiempo, eso está claro. ¿La parte subacuática es la que más ha molado? Hombre, sí, para nosotros lo que más nos mola es meternos debajo del agua y ver los restos en sí y ver, no sé, tocarlos, estar ahí y tenerlo ahí delante, porque luego puedes descubrir cosas que no te esperas. Eso para mí es lo más gratificante. ¿Y en ese sentido ha sido lo que esperabas? Sí, sí, incluso mejor, la verdad. Hemos sacado muy buenos resultados y esperemos que con estos resultados que tenemos, hombre, de aquí da para una investigación a largo plazo y desde mi punto de vista como profesional, aquello habría que excavarlo entero y porque, pues sobre todo para la gente, para que lo vea, porque es un patrimonio que no se ve, no está en tierra, está debajo del agua. No todo el mundo puede ir a bucear y menos a ese sitio, pero tampoco es un sitio que tenga una visibilidad muy buena, el sitio está cubierto con sacos de arena para su protección, también con arena, entonces no ves gran cosa si no lo destapas. Entonces, lo que habría que hacer, bajo mi punto de vista, sería investigarlo entero y hoy con las nuevas tecnologías, pues hacer modelos 3D, pues hacer reconstrucciones de cómo era el barco y pues con poca cosita se puede hacer muchas cosas. Los barcos hundidos normalmente, quiero decir, se hunden y ahí se quedan, no se hace nunca nada con ellos, ¿no? Normalmente o pocas cosas. No, a ver, antiguamente pues en barcos del siglo XIX o XX pues que son de hierro así, antes se les reventaba con dinamita pues para sacar las chapas de hierro. Para hacer reciclaje, como digo yo. Ya incluso a día de hoy todavía hay mucho expolio en buques de este periodo también, pues en América pues que llevaban todos los caudales de América a España y es que tienen monedas de oro, de plata, entonces pues los cazates los revientan para sacar lo que les interesa. Entonces este tipo de buques, pues como son de madera, pues lo que nos interesa a nosotros aquí, que es la arquitectura naval, igual dentro de 200 años ya no está, probablemente sea así. ¿Tienes en mente que este proyecto, porque has dicho como que forma parte de un proyecto más grande, o es la primera parte de un proyecto que quieres que sea más ambicioso o que tenga continuidad en el tiempo? Sí, nosotros hemos planteado un proyecto en general y lo que hemos hecho ha sido una primera aproximación al pecio. Entonces, oye, yo no sé, en un futuro habrá que seguramente, si sigue adelante,
habrá que encontrar más financiación por otros sitios para que siga adelante, porque si no, pues, evidentemente para hacer una excavación subacuática se necesitan muchos más medios y más dinero, o sea, sí. Más financiación. Bueno, más medios también, pero los medios siempre se traducen en dinero. ¿Cuándo conoceremos los resultados? Me has dicho próximamente, más o menos. Pues tengo una presentación, una conferencia el día 20 de noviembre en la Fundación Botín, en Santander, que es en la cátedra de José Luis Casado Soto, y bueno, ahí presentaremos los primeros resultados de la investigación. Venga, pues nos quedamos con esa primera cita, que estoy segura de que luego habrá alguna en Santoña posteriormente o en la zona. Germán, muchísimas gracias por haber venido aquí esta noche a hablarnos de este barco hundido, que decía yo al comenzar el programa, al comenzar la entrevista, Galeón hundido, ya voy a mejorar. Germán Zubeldia, gracias por haber estado aquí con nosotros en el plato de Vaya Noche, un placer. De nada, muchas gracias. Hacemos un pequeño alto en el camino, que queríamos hablar un poco o conocer un poco de esta investigación que nos llamaba la atención. Hacemos un pequeño alto en el camino y ahora enseguida continuamos.